¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, estamos en el Hospital del Carmen para hablar sobre hisopados nuevamente, teniendo en cuenta que en el día de ayer el sistema de salud ha reportado más de 800 casos positivos de coronavirus y estamos en este lugar para hablar con el doctor José María Mancilla, que es el director de los médicos centinelas. Él nos va a explicar un poco la cuestión de cómo viene aumentando la demanda de hisopados. Estamos en este lugar que es uno de los centros de testeos donde suelen asistir los tucumanos. El doctor lo que dice es que se empiezan a volver a ver las filas que veíamos hace 3 o 4 semanas antes del Día del Trabajador, cuando había bajado un poquitito la demanda de cantidad de hisopados. Vamos a hablar con el doctor una vez que se pueda ingresar justo por donde íbamos a pasar al hospital. A hablar con el doctor, miren, está entrando en este mismo momento un camión que encima me parece que va a quedar atascado. Este es el lugar por donde se ingresa. Si les parece, vamos a entrar por la otra puerta de entrada. Muchas personas ya conocen este centro de testeo que quizás no fue uno de los primeros habilitados durante la pandemia. Ahí vemos que dicen cuáles son los síntomas de coronavirus que ya a esta altura de la pandemia todos conocemos. Vamos a ingresar por acá. Vemos que hay un lugar para los test rápidos, otro para los PCR. Y nos vamos a acercar a hablar entonces con el doctor José María Mancilla, que es el que coordina el trabajo de los médicos centinelas. Los médicos centinelas son los que están justamente aquí recibiendo a los pacientes con síntomas, también sin síntomas, y son los que hacen las derivaciones respecto de quiénes son los que merecen un PCR y quiénes son los que merecen un test rápido. Acá manteniendo la distancia nos vamos a acercar finalmente al doctor. Ya pasó el camión. Bueno, buen día doctor, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos acá. Queremos saber cómo está la situación en este momento respecto a la cantidad de hisopados. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, este es nuestro centro de testeo, quizás el más importante del equipo de médicos centinela. Este centro de testeo tiene una altísima productividad desde que está trabajando a principios de febrero de este año. Ayer hemos tenido una demanda un poco aumentada en lo que veníamos con una demanda prácticamente contenida que no superaba los 400 casos. Ayer hemos superado los 600 casos, estamos recibiendo mucha demanda de pacientes con indicación médica y mucha consulta espontánea por contactos estrechos o pacientes sintomáticos. La particularidad del día de ayer es que de los 338 test de antígeno que se realizaron, hemos tenido una alta positividad, la más alta de lo que veníamos teniendo. Hemos tenido 86 positivos, lo cual es el 25% o un poco más. ¿Más alto que cuándo, por ejemplo? Que los días previos, que el estándar que venimos manejando en testeo express, que el estándar que estamos manejando en los VAS. Bueno, esto habla de que estamos, obviamente para el virus no hay relajamiento, esto está muy activo, hay mucha circulación viral, estamos en alerta obviamente, y tanto este centro como el testeo express, como las estaciones aeroportuarias y la terminal de ómnibus están trabajando permanentemente. Hoy también vamos a colaborar con una metodología del Ministerio de Seguridad, que es el programa Ciudad Segura, donde también vamos a tener que tener una actividad de control de los detenidos, y eso, hoy los números estamos previendo que van a ser altos. O sea, probablemente hoy tengamos más de 800 reportes positivos. Desconozco la modalidad en que se está hisopando, sobre todo en la parte privada. Nosotros entendemos que obviamente estos 800 casos hablan de que seguramente veníamos con una meseta estabilizada, pero no es lo que nos tranquiliza. Nosotros ya quisiéramos poder decir esto se tranquilizó, pero la verdad que no es así. Hace un mes más o menos se veía que la curva subía, después se empezó a observar que bajaba un poco y quizás quedó instaurado en la cabeza de los tucumanos lo que pasó con la curva del año pasado, que es que sube y en un momento baja y no deja de bajar. En este caso se ve otro comportamiento, o sea, bajó un poquito, pero quedó estable con muchos casos y ahora vuelve a subir. Y sí, la verdad que quizás esto tenga que ver con una probabilidad que es las nuevas variantes de virus que hay en nuestro medio, que la gente joven es la que está enfermándose más,
que la mayoría de los pacientes adultos mayores, todos han sido ya vacunados. Entonces tenemos otro tipo de demanda. Y el paciente joven es, entre otras cosas, reacio a la consulta, no viene en el momento apropiado. O sea, siente síntomas y no viene. No vienen, por ahí tienen cuestiones de orden laboral, cuestiones de orden familiar que le impiden esta situación, pero bueno, lo que nosotros estamos viendo ahora es que la conducta es más de gente joven y eso hace que tengamos una meseta inestable en cuanto a cantidad de casos que supera obviamente los 500 casos y eso nos preocupa. ¿Los síntomas siguen siendo los mismos pese a que hay nuevas variantes ya circulando acá? Obviamente que la patología y el virus que atendemos es exactamente lo mismo, la característica clínica es exactamente la misma. Lo que está pasando es que tenemos distintos niveles de respuesta de los nuevos organismos afectados, que son los jóvenes, y bueno, se asocia la condición climática que hace que aparezcan las enfermedades respiratorias en toda la comunidad y eso también enrarece la consulta. ¿Cuánto aumentó más o menos las consultas en los últimos días? Un porcentaje como para saber más o menos a dónde estamos. Nosotros, de todo lo que veníamos hisopando, en la última semana, nosotros hemos tenido un pico importante después de la Pascua y veníamos estabilizados. Hemos tenido un 1 de mayo con 100 consultas. O sea, el Día del Trabajador solamente hubo 100 consultas Sí. cuando... ¿Cuántas consultas hay por día en general? Por fin de semana teníamos un promedio de 350, 400 consultas y el Día del Trabajador no tuvimos nada, pero tenemos muchos pacientes ahora, así que hay que hacer... Eso quiere decir que no hubo casi testeo el Día del Trabajador y probablemente las personas con síntomas se reunieron. Claro, esa podría ser una lectura sencilla. Yo con esto apelo a que la comunidad tome conciencia de lo que está pasando en realidad, porque si tenemos por delante un nuevo fin de semana, que volvamos a hacer hincapié en las medidas de cuidado, el distanciamiento físico, no hacer reuniones sociales, que eso es lo que nos está complicando. Bien, o sea que el aumento de ahora podría ser resultado tranquilamente de lo que pasó el Día del Trabajador. Es tranquilamente una posibilidad. ¿Recomendación para la gente en este momento? Obviamente que tenemos 3 centros de testeo trabajando, uno que es ambulatorio y domiciliario, a ese se accede por el 0800 para pacientes que no tienen posibilidades de movilizarse hacia el centro de diagnóstico. ¿Qué número es? El 0800-5555, ahí está enunciado, 8478. Bien. A ese número es el servicio de vigilancia epidemiológica. Si el paciente no tiene posibilidades de acceder a un centro, se le programa una consulta en el domicilio, se le hace un hisopado, si fuera necesario test de antígeno y si no, PCR de tiempo real. En cualquier caso, la muestra se gira al laboratorio y en 72 o 48 horas ya está el resultado. Estamos acá en el Hospital del Carmen, estamos en la terminal de ómnibus para los viajeros que ingresan y estamos viendo la posibilidad de abrir un nuevo centro de testeos, pero no hay que olvidar que todos los hospitales de cabecera de nuestro país, de nuestra provincia y todos los médicos centinelas estamos distribuidos por toda la provincia. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Información muy valiosa que tiene que ver con el estado de la situación epidemiológica actual. Me quiero quedar con este número para recordarlo, a ver si nos podemos acercar acá, 0800-555-8478, ese es el número para aquellas personas que no puedan acercarse a un centro de testeo. Y voy a subrayar algo que dijo el doctor recién. El Día del Trabajador que cayó sábado, solamente se hicieron 100 testeos en la parte pública, lo que podría significar que muchas personas dejaron de asistir a los centros de testeos y en vez de eso probablemente se hayan juntado con alguien, aún teniendo síntomas, porque dijo el doctor que durante los fines de semana hay un número más alto en promedio de consultas. Salvo que ese día haya habido algún tipo de excepción y los síntomas hayan desaparecido mágicamente de la sociedad, muy probablemente los que estemos viendo en este momento tengan que ver con un resultado de eso que pasó ese fin de semana. Por eso quizás están aumentando los casos y ayer Tucumán volvió a reportar más de 800 positivos por día y esto, según dice el doctor, puede seguir en aumento. Bueno, tremendo, Mati, gracias por esta entrevista. La verdad que hay que seguir cuidándose e incrementar ¿no? mucho más las medidas de precaución y de prevención cuando suben tanto los casos como ayer y como se espera que suceda en los próximos días. Bueno, vamos a hacer una pausa.